Florencia, ¿se ve bien? ¿Pasan las diapositivas? Sí, sí. ¿Pasan? Voy a conectar yo acá también acá. Estábamos hablando justo recién de protección pulmonar de Javier. Ah, Sí, un tema complicado. es otra, ¿no? Es otra expresión pulmonar la que el doctor va a hablar. ¿Sí? No lo voy a... No es ese que yo estoy... Pasa que hipertensión pulmonar sí es un tema muy, digamos, distintas escuelas o distintas sociedades. Entonces es complicada ese el tema. No, pero en este caso hay distintas fisiopatologías. Fisiopatologías. Cada uno de ellas es distinta. Yo me conecto acá, así vos ya podés empezar. Bueno, empiezo entonces. Dale, empieza. Voy a hablar de hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. La hipertensión pulmonar persistente de recién nacido es una complicación frecuente del recién nacido, con enfermedad respiratoria caracterizada por una elevación mantenida de resistencia vascular pulmonar, a menudo asociado con disfunción miocárdica y resistencia vascular sistémica normal o baja. Después del nacimiento, una rápida disminución de la resistencia venosa pulmonar y un aumento de flujo sanguíneo vascular pulmonar es necesaria para permitir a los pulmones ser el órgano de intercambio de gases. El fracaso de la adaptación vascular pulmonar normal al nacer da como resultado la hipertensión pulmonar persistente de recién nacido, una condición que provoca desviación de sangre poco oxigenada por el fenómeno oval, permeable o el ducto arterioso persistente, dando como resultado una hipoxemia. Vamos a hacer un repaso, digamos, de lo que es la circulación fetal. Al nacer el recién nacido, ocurren varios cambios simultáneos en la circulación cardíaca y pulmonar, que conducen a una adecuada transición a la vida intrauterina. Disaparición de la circulación placentaria, cierre del foramen oval, cierre del ducto arterioso, aumento de la presión arterial sistémica, no solo por eliminación del circuito placentario de baja resistencia, sino también por la secreción de catecolaminas. Catecolaminas, óxido nítrico, varios mediadores se secretan en la realidad. Disminución de la resistencia vascular pulmonar debido a la distensión mecánica del pulmón, llanto, un aumento de la P2 intrapulmonar y una eliminación del líquido pulmonar fetal. Estos cambios conducen a que se establezcan dos circuitos en paralelo independientes. Sangre no oxigenada del lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y sangre oxigenada de la izquierda, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aórtica. Esto es la circulación fetal. Se observa cómo la sangre abdominal ingresa a la aurícula derecha y pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda, de un circuito de derecha a izquierda, ¿no? Esto es intraútero, ¿no? La sangre que ingresa al ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar y se dirige a la aorta a través del ducto, cortocircuito de derecha a izquierda. Este es el circuito que está acá está el foramen, y por ahí está el ducto. Transición normal a la biostaturina, desaparecida la placenta con las primeras inspiraciones y la oxigenación baja, la presión pulmonar, la sangre de la arteria pulmonar ingresa a los pulmones, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Se cierra el foramen oval y el ductus arterioso. Todo es normal. La hipertensión pulmonar persistente recién nacido por el aumento de la presión pulmonar a la sangre no oxigenada pasa de derecha a izquierda a través del foramen oval o del ductus. Hablo de la etiología de hipertensión pulmonar. Puedo tener la musculatura pulmonar con contracción anormal, con o sin enfermedad hipertensiva pulmonar, o síndrome de aspiración meconial, el síndrome de dificultad respiratoria, la neumonía, sepsis, una acidemia, un dispremio neonatal, son causas de hipertensión pulmonar. Puede ser que tenga una vasculatura pulmonar hipoplásica, como la hernia inflamática congénita, una hipoplasia pulmonar, un oligomnio crónico, o que tenga una remodelación vascular. Hipertensión pulmonar persistente recién nacida, idiopática. Esta se da muy frecuentemente, pero cuando se da es bastante complicada. Una hernia inflamática congénita, un cierre del conducto arterioso perinatal, a veces se cierra dentro de la panza, hipoxia intrauterina crónica y encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Es un cuadro grave que muchas veces se acompaña de hipertensión pulmonar.
Fisiopatología. La hipertensión pulmonar se caracteriza por una hipoxemia refractaria, frecuentemente se asocia con disminución de la resistencia muscular sistémica y bajo gasto cardíaco. Y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Disminución del flujo sanguíneo pulmonar, disminución de retorno venoso pulmonar a la arteria, a la aurícula izquierda y disfunción miocárdica grave, que compromete la oxigenación de los tejidos y atenta contra la vida recién nacida. Puede complicar el curso del 10% de todos los recién nacidos que ingresan a unidades de cuidados intensivos neonatales. 7-20% de los neonatos que sufren la hipertensión pulmonar desarrollan alteraciones a mediano a largo plazo. La mortalidad informada en la literatura varía entre el 10 o 20%, y 10 y 50%, especialmente en países en vías de desarrollo. Con dibujitos esto es más entendible, si no hay mucha palabra. Habíamos hablado que yo tengo una hipoperfusión pulmonar. Esto me va a traer aparejado que yo tenga Shunt intrapulmón también. Esto a su vez me va a provocar hipoxia y acidosis. Esto me va a provocar una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar. Que a su vez esto me va a llegar a una disfunción del ventrículo derecho. Esto a veces va a provocar una hipertrofia del ventrículo derecho, una desviación del trayecto intraventricular, ¿no? Acá yo puedo ver que tengo el foramen oval y el ductus, ¿no? Con el shock de derecha a izquierda. Pero a su vez, a veces nos pasa que esto nos trae aparejado que hay una disminución del retorno venoso a la aurícula izquierda. Esto me va a traer aparejado una disminución de la precarga del ventrículo derecho, ¿no? Es decir, tengo, sí, una insuficiencia ventricular derecha, pero muchas veces esto desencadena también una insuficiencia ventricular izquierda. Pero este es un cuadro potencialmente grave, por eso es tan complicado a veces. Acá está la causa idiopática, tengo vasoconstricción pulmonar, tengo envenenamiento, obviamente como expliqué el Zoom, pero así es la fisiopatología, digamos, de la hipertensión pulmonar recién nacida. ¿Me entendieron esto? Sí. El paciente sigue teniendo un patrón de circulación como cuando estaba dentro de la panza, pero ahora está afuera. Está afuera. Antes recibía oxigenación, o el cordón umbilical, ¿verdad? No tiene más. No tiene ninguna oxigenación. Tengo una hiperfunción plena. La sangre del ventrículo derecho pasa al izquierdo, no pasa por ese pulmón, no se oxigena. Igual yo dentro del pulmón termino también en una lloma pulmonar. Entonces eso puede ser grado de hipoxia, por eso puede ser un cuadro tan grave, ¿no? Cuadro clínico, ¿qué tengo en el examen físico? Cianosis intensa que no mejora significativamente con el aporte de oxígeno. Dificultad respiratoria. Puedo tener un desbordamiento del segundo ruido, puedo tener un soplo de insuficiencia tricuspidia, variación significativa de color y la P2 frente a mínimo de estímulos. Esto está característico. Paciente que está con dificultad respiratoria, ante el mínimo de estímulo, a veces se pone negro, chico. A ver, está saturada en la 20 y se baja a 70. Ante el mínimo de estímulos, variación en la saturiometría. Esto es muy típico de la hipertensión pulmonar, en la habilidad. Lo tocas y desatura. Puedo tener una diferencia de oxigenación pre y postductal. Generalmente lo que hacemos, colocamos un saturómetro en el pie, en la mano derecha, o en el pie izquierdo, o en el brazo izquierdo. Si yo tengo diferencia de saturometría mayor al 10%, es muy sugestivo de hipertensión pulmonar. No es confirmatorio diagnóstico, pero si la tenés, es muy probable que sea una hipertensión pulmonar. Vos podés que no tengas diferencia pre y postductal, y sea igualmente hipertensión pulmonar, pero si cuando la tenés, vale. Una cosa que nosotros usamos, y ustedes acá en la terapia lo han visto, es el índice de oxigenación pulmonar, que me permite valorar la severidad del cuadro respiratorio. Y a su vez, en neonatología, lo usamos para definir pautas a seguir, ¿no? O protocolos de actuación. La MAP, iniciación MAP por FIO sobre 2%. Si yo tengo un paciente en asistencia respiratoria mecánica convencional y tengo una MAP mayor a 12, ya tengo que pensar que ese paciente puede necesitar asistencia respiratoria de alta frecuencia.
Es un modo que se usa mucho en neonatología. No es los respiradores que tenemos acá, son otro tipo de respiradores. Cuando tengo mayor a 20, ya es pasible que ese paciente necesite óxido nítrico, que es un vasodilatador pulmonar que usamos mucho en neonatología, para este cuadro específicamente. Lo ideal es que vos estés en un lugar que tenga óxido nítrico. Pero si no estoy en un lugar que no tengo óxido nítrico, vos a veces tenés que anticiparte en pedir la derivación a su tiempo, pues posiblemente vas a tener que buscarte a alguien que tenga un equipo para tener paciente con óxido nítrico. ¿Se entiende? Si yo veo que estoy muy arriba, no voy a esperar tener 40 índices de oxígeno, vos tenés que anticipar al paciente en lo posible para poder actuar a tiempo. Porque a veces los pacientes realmente es muy difícil, muy complicado de tratar, muy complicado. Cuando tengo mayor de 40, ya estamos hablando que un paciente tiene una fase respiratoria grave y es indicación de ERG. Ya describimos el cuadro clínico, el diagnóstico. En vista de la dificultad para diferenciar de un punto de vista clínico la hipertensión pulmonar persistente recién nacido, de una cardiopatía congénita y enfermedades parenquimatosa pulmonares graves, tiene importancia crítica hacer diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. El diagnóstico puede hacerse en base a los antecedentes, evolución clínica de dificultad respiratoria, cianosis y la habilidad de la oxigenación. Los resultados de las pruebas gasométricas, hiperoxia, saturometría peripoductal lo usamos. Antiguamente, Juan lo sabe, el famoso test de hiperoxia, ya casi no lo hacemos. Eran pruebas que hacíamos, dábamos 100% de oxígeno a recién nacido y le hacíamos un gas arterial. Según la PO2, me hacía sospechar si tenía el paciente. Si me da una PO2 más de 200, hipertensión pulmonar no era, ni cardiopatía tampoco era lo que tenía. Ese paciente está con dificultad respiratoria. Si me da entre 100 y 200, bueno, por ahí puede ser que sea una hipertensión pulmonar. Si me da menos de 100, tiene más pinta de ser por alguna cardiopatía congénita. Puede ser una hipertensión pulmonar, puede ser también, pero cuando es menor, con una placa sugestiva cardiopatía congénita, sí, o una subida cardíaca, no es algo así, no, este tiene una cardiopatía congénita. Claro, en este caso la radiografía de tórax no es tanta información. Claro. La placa está negra, el corazón chico. En la cardiopatía congénita, en general, la placa tiene que ser un poco más grande y la imagen de dedo. Y la radiografía de tórax. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza con demostrar hipertensión pulmonar por ecografía. Es decir, vos lo podés sospechar, obviamente, pero lo ideal sí o sí, para trabajar bien, hay que tener lugar. Ecografía de tórax, lo que dice Juan, puede ser normal, o puede haber un leve o moderada cardiomegalia en disminución del flujo sanguíneo pulmonar, cuando hay hipertensión pulmonar. En los casos de afectaciones periódicas pulmonar, las hallazgos radiológicos van a ser variables. Si yo tengo un síndrome de aspiración meconial, va a tener una placa de síndrome de aspiración meconial. Si tengo un distrés respiratorio de recién nacido, la dialina a veces se puede complicar con hipertensión pulmonar, es una placa de dialina, entre comillas. O una neumonía es una placa de neumonía. Son cosas que se pueden complicar con hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax también es útil para determinar si el paciente tiene una hernia reumática congénita, que es el cuadro que puede dar cuadros de hipertensión pulmonar severas, y síndrome de Kaplan-Meier. La ecografía. Esto es el contestarlo para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. ¿Qué puedo ver yo? Permiso de ser primero. Descarto que no esté una cardiopatía congénita. Hay veces muy difícil de diferenciar. En los casos severos, para que se den una idea de lo alterado que puede estar la morfología del corazón, es muy difícil el diagnóstico ecográfico. Vos lo sabés, de cardiopatía que a veces tenés que hacer cateterismo. ¿Vieron cómo se chica? Ahora les muestro el dibujito. Pues miren lo que está este corazón. Bueno, sigo explicando. Voy a tener dilatado el auricular derecho y el ventrículo derecho. Ven acá, el ventrículo derecho, claro, tengo acá hipertensión pulmonar. Por acá la sangre no sale. Voy por acá y por acá. ¿Qué va a hacer esto? Me va a agrandar el ventrículo derecho. Ven que lo tengo acá medio aplanado sobre el ventrículo izquierdo. Obviamente esto me va a provocar también que el ventrículo izquierdo funcione adecuadamente. Va a empeorar.
la función del trico izquierdo. Miren cuánto. Cortocircuito derecha-izquierda a nivel auricular. Esto es lo que voy a ver en la ecografía. Cortocircuito derecha a izquierda o a veces bidireccional en el ductus. El ductus puede ser que sea derecha-izquierda o a veces de izquierda-derecha. En términos de ecografía, cardiológicos son muy complejos y no vienen bien a la clase. Yo quiero que entiendan cómo hay diagnóstico y lo que buscamos. El cierre de refutación tricuspidia, que es lo más clásico para definir que un paciente tiene hipertensión pulmonar, no agrava, no define qué tan grave ese cuadro de hipertensión pulmonar. Inclusive ese ya de refutación y insuficiencia tricuspidia muchas veces no lo tenés ecográficamente, creo que lo tenés en el 40% de los casos. Y si otros 25 parámetros ecográficos tenemos. Otra cosa importante, ver el débito cardíaco izquierdo, como en el corazón izquierdo. Esto es lo que uno pesquisa o busca en una ecografía. Hay 25 índices, son todas cosas muy interesantes, pero no, es una clase ese tema. Tratamiento, medidas generales. ¿Qué busco? Un ambiente térmico neutral. Manipulación mínima y gentil. Los chicos que los toco, se compensan. Tener en cuenta un balance hidroelectrolítrico. Analgesia y sedación, que estén lo más tranquilo posible. Chicos, se desadapta, se va al bombo, se pone muy hipoxémico, desature. Oxígeno y ventilación, ¿qué puedo hacer? Sustentar oxígeno sin unicidad, no en exceso. Acuérdense que igual el oxígeno en exceso no es bueno. Objetivo de soterometría, entre 91 y 96% preductal. Siempre me manejo con preductal cuando hablo hipertensional. Es el mejor parámetro porque estoy midiendo qué oxígeno llega al cerebro. ¿Entienden, chicos? Eso tiene que ver con el ducto. ¿Sí? Más importante siempre el derecho. La parte a veces tenés 10 puntos de diferencia. Poner que te dé más 5. Ventilación mecánica convencional. De manera cuidadosa, gentil, con cuidado. Puedo pinchar, chicos. Ventilación de alta frecuencia. Si falla la ventilación mecánica convencional. Y a veces, ECMO. ¿Qué tengo en cuenta? Perfusión sistémica y pulmonar. Que tenga un hematocrito normal, que el paciente esté normovolémico, aporte cuidadoso de líquidos. Uso de droga vasoactiva. Un ecocardiograma funcional. Es lograr a este paciente valorarlo ecográficamente de acuerdo a la gravedad, ¿no? Resistencia vascular pulmonar. Contra estímulo estresante, cianofila oral y óxido nítrico inhalado. Si no tengo, lo tengo que derivar. Por eso hay que tener cuidado o anticiparse a veces. Sigamos hablando de tratamiento. Esto es no lo tienen que saber, son cosas que por ahí, puede ser que el paciente esté hipoxémico, puede ser paciente que tenga hipotensión o hipoperfusión. A veces yo tengo pacientes que puedo tener una infusión cardíaca, derecha o izquierda, que uso siempre mi inruinona. Tengo una pregunta, Claudio. El óxido nítrico para la vasodilatación, ¿no? Sí. En la efectividad. Ahora te explico eso. 40-50%. No todos los pacientes responden al óxido nítrico. Y cuando se usa, vasodilata 50%. Es maravilloso. Claro, es un montón. No. 40-50%, yo tengo 10 chicos, 5 me van a responder. 5 no me responden. Porcentaje de la efectividad que tiene a nivel Mira, hay chicos que por ahí, para que tengan una idea, capaz que lo tenía confío 100% y un pico, el pico acá, sí. De 28 a 30, sí. Y capaz que en 24 horas lo así a 12. Claro. Es decir, el cambio es, cuando responde, realmente responde muy bien. Hay una pauta que se manejamos para si es un paciente respondedor, que está, si no me recuerdo, por acá. Tenía una y la saqué, pero hay un. Respondedor, aumento, setting. Si yo decido bajar los parámetros respiradores, voy bajando la FIO2, digo que este paciente responde, ¿no? Realmente esperas 20 minutos, va subiendo el óxido nítrico y va dando la respuesta del paciente. ¿A cuánto lo pones? 20 partes por millón comenzás, y va subiendo. 20, y va subiendo 20. Yo tenía acá, la saqué posición interminable en esta casa. Ahí tuve
pic de cómo se hace. No, pero dos cosas que eso que sí con las generalidades saber es que el óxido nítrico tiene la ventaja sobre el sildenafil, que es específico del hecho vascular pulmonar. ¿Sí? Sí, sí. Apenas entra en contacto con la hemoglobina, es inactiva. Inactiva. Porque los otros vasodilatadores que usábamos antes son sistémicos, como el nitrocruciato, la nitroglicerina, el sildenafil es más reciente, es por vía oral. Y otra cosa que también es frecuente, no todos son respondedores y en general es muy frecuente el efecto rebote. Cuando lo apagás. Lo apagaste, te está descrito. Pero te ayuda, porque en eso, el gráfico que puso Claudio de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, sin fisiopatología no se puede hacer ningún tipo de terapia intensiva. Es un círculo vicioso. Entonces, a lo mejor, aunque el efecto sea transitorio, si vos lográs mejorar la hemodinamia, corregir la acidosis y todo, cuando saques el óxido nítrico con sildenafil, el paciente rebote, pero no como antes. Porque si no entra en un círculo vicioso, el paciente cada vez... Acá te tenés, acá en el gráfico está, hay otro que está. Indico 20 por millón, comienzo con 20 partes por millones y voy a mandar. No, mi idea es bajar la fibra al 60% mínimo. Ahí digo que es respondedor. Si no es respondedor, no, muchas veces le agrego sildenafil, estoy hablando de hipoxia pura, no Willow-Plus, son vasodilatadores pulmonares, ¿no? Continuar con el óxido nítrico, teóricamente lo tenemos que suspender. Muchas veces en otros lugares lo dejan un tiempito más, pero pues carísimo. La idea, si no responde, lo tienes que suspender. ¿Y qué te puedes usar? Sildenafil. Y el 50% de los chicos responden solamente. ¿A qué tiempo esperamos para ver? Y vos te das cuenta, si el paciente vos lo pusiste, vas aumentando la dosis de óxido nítrico, el paciente no le va a bajar la fibra, que hacen 100, listo, ya está, el paciente no me respondió. Pero no te quedas, son 20 minutos y no quedo. Son 20 minutos, pero aumento 40, ¿se entiende? Aumento 30. Si lo que no responde, ya está. A veces lo dejas, pero realmente no tenés que suspenderlo. Y agregarle sildenafil. Y si la causa es una cardiopatía, No es hipertensión pulmonar, es cardiopatía congénita. claro. Es distinta causa. Se comportan muchas veces igual. Puede ser que mi paciente esté hipotenso, ¿de qué va a pasar? Va a tener acidez láctica o ligurio. Esto es a manera explicativa, porque aclarar dos cosas importantes. Usa de epinefrina, hidrocortisona o vasopresina. Esto no lo tienen que saber ustedes, solamente les explico qué inotrópicos podemos llegar a programar. Esto sí, por ahí es muy importante. A veces yo tengo semejante disfunción del ventrículo derecho, que te echo una bomba. Mejor el ventrículo izquierdo. ¿Y qué hago? Aunque parezca paradójico, lo que me conviene es que ese ductus siga abierto. Pero doctor, el ductus es que me provocó problemas. No. Uso prostaglandinas, porque ese ducto, en caso de achicarse, ¿qué va a hacer? Me va a explotar el corazón. Bueno, tan congestionado eso. Y el lugar es mejor que desagote por ahí. ¿Se ubican en el esquema? ¿Se acuerdan? Llega un momento, si está muy grave, semejante hipertensión pulmonar que tiene, del ventrículo derecho, aplana. Hay a veces que con el ventrículo izquierdo está así chiquitito. La indicación es usar prostaglandina. ¿Está? Para que llegue menos flujo a lo que... No, que el ducto sea abierto, para que descoprima ¿qué? El corazón derecho. Yo tengo el corazón derecho muy congestivo. Tengo seguro abierto el ducto. Lo que no quiero que me pase es que se me cierre. Imagínate, llega un momento estoy hipertrofiado, ¿no? Ese ventrículo, tanto que me conviene que siga saliendo sangre, porque si yo cierro el ducto, ¿qué hace? ¡Pah! Explota mi corazón. Se va a grabar su insuficiencia cardíaca. Es medio paradójico. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si cierro el ducto hay problema. No. Hay veces que es tan grande que me conviene que eso y esa indicación de pasar el prostaglandina. Tiene, entre comillas, un efecto vasodilatador. Ahora, prostaglandina, pero no lo paso por eso. Eso lo paso porque quiero que el ducto esté abierto, se mantenga abierto, aunque es paradójico. Pero fue el que provocó el problema, sí, pero a cierto nivel de gravedad, me conviene que esté abierto. Otra cosa que tenemos en cuenta los neonatólogos, que siempre es importante en cuanto al óxido nítrico,
si tiene función ventricular izquierda. Si el chico tiene disfunción ventricular izquierda, no puede usar ácido nítrico. ¿Por qué? Porque tengo un corazón con insuficiencia cardíaca izquierda. Me llega a vasodilatar bien la arteria pulmonar. ¿Qué pasa? Pero mi corazón izquierdo está insuficiente. Me va a provocar edema pulmonar. Ese corazón le va a caer mucho líquido. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Va a provocar empeorar su insuficiencia cardíaca. Siempre cuando voy a pasar óxido nítrico, ecocardio, y que tenga una buena función ventricular izquierda. Si no tiene buena función ventricular izquierda, no puedo poner óxido nítrico. Trato de ver si le puedo poner mirrinona, trato de ver si puedo poner algo, pero no puedo pasar. Cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, independientemente de la hipertensión arterial, ¿sí? Va a haber algo de hipertensión pulmonar venosa por éxtasis. O sea, cuando vos tenés algo que un ventrículo cuando se contrae, todo lo que viene del pulmón queda en éxtasis, porque el ventrículo no logra evacuar. Entonces, si está todo en éxtasis y encima lo vasodilatás, aumentás el hecho de capacitancia, más edema va a tener el paciente. Son dos cosas que siempre tengan en cuenta: el tema de prostaglandinas y el tema de óxido nítrico, pero como está el ventrículo izquierdo, antes de usarlo. Bueno, ahora displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es una introducción, es una enfermedad multifactorial que se produce como consecuencia de la exposición del pulmón inmaduro del prematuro, probablemente con predisposición genética, anoxias ambientales como la hiperoxia, infecciones, parotrauma, bolotrauma, la inflamación secundaria a la infección, que se caracteriza por una dependencia prolongada de oxígeno por un periodo mayor a 28 días, junto con fenotipos establecidos y cambios clínicos gasométricos y radiológicos que reflejan una afección pulmonar crónica. Los criterios diagnósticos actuales para TBP dependen en gran medida del nivel y la duración de la oxigenoterapia, pero no reflejan la tensión neonatal contemporánea, y además no predicen adecuadamente la mortalidad. Esto es, hay un consenso que sacó la Asociación Colombiana de Neonatología en el 2021, donde se clasificó la displasia broncomal nuevamente. Ahora la misma clasificación, que es la más usada, pero sepa que a la historia hubo 25 millones de lesiones de displasia broncopulmonar. Eso tiene que ver en parte con lo del desarrollo de la neonatología, con los cambios que se hubo teniendo la atención en la neonatología. Y vamos a tener distintos tipos de displásicos pulmonares, distintos pulmones, según pasó el tiempo, y distintas displasias, digamos. Por eso es lo de la atención neonatal contemporánea en la introducción de este cuadro. Esta es la que usamos en el 2000. Miren, necesidad de oxígeno suplementario por más de 28 días, consecutivos asociados a cambios radiológicos persistentes y un cuadro clínico compatible. Clasificación de sensibilidad. Digamos, en el menor de 32 semanas de nacer, tiene mayor de 32 semanas de nacer para definir si era displásico pulmonar o no. Si era menor de 32 semanas de nacer, hacemos leve, moderada, severa. Leve, cuando llega el oxígeno a 36 semanas de edad gestacional o al alta, sin oxígeno suplementario. Tenía 36 semanas, más de 28 días de oxígeno, es un displásico leve. Tácate, definición, son diplásicos leves. Moderada, necesidad de oxígeno al 30% menos de oxígeno a las 36 semanas post-oxidal o al alta. Es decir, puede ser 36 semanas, está internado al año, o puede ser 36 semanas y estar con oxígeno para la casa. ¿Bien? Bueno, las 36 semanas está al año, pero bueno, el otro es más que nada. En la DPCB, la necesidad de oxígeno más de 30% de oxígeno o apoyo ventilatorio a las 36 semanas de edad, post-oxidal o alta. En el mayor de 36 semanas es muy similar, lo cambia las edades, cuando se haya llegado a los 56 días, decíamos esto. O a la alta sin necesidad de oxígeno suplementario. Esto tenía que ver por 32 semanas. A las 36 pasaron 4 semanas. Yo tengo 28 días, entonces no podía decir que era displásico. Moderada, necesidad de 30% menos de oxígeno a los 56 días o a la alta. Y severa, 30% de oxígeno o apoyo entero a los 50 días o a la alta. ¿Qué pasó? Esto fue en 2000. Aparecieron nuevos modos ventilatorios, apareció la glándula de alto flujo. Che, tengo uno contra el alto flujo. Y uno decía, no, pero alto flujo tengo 30%.
¿Qué hacemos con la clasificación? Apareció la BNI, no existía en la BNI. ¿Qué hacemos como lo displásicos? Lo tengo que clasificar. Por eso la introducción anterior está muy linda. Vamos a ir viendo durante el tiempo, es decir, va a ir avanzando, va a seguramente ir cambiando durante el tiempo. Jens Nicolores visualiza una reacción sistémica de 18 definiciones de displasia broncopulmonar. 18. Consistentes con mira a identificar más apropiada para predecir la mortalidad a los 18 o 26 meses. Valoro insuficiencia respiratoria con esto. No hago una evaluación de desarrollo neurológico ni nada por el estilo. Valoro insuficiencia respiratoria. Eso, si no estudio qué mortalidad tengo según su grado de insuficiencia respiratoria. Encontró que la mejor definición que predice correctamente la muerte o la morbidad respiratoria grave, en el 81% de los clasificados, los de la enfermedad por el apoyo ventilatorio a las 36 semanas. En una época tuvimos clasificaciones hasta las 40 semanas. No, esta dijo, bueno, vamos, ¿hasta dónde es apoyo respiratorio? ¿Hasta qué hora hacemos? Hasta las 36 de edad corregida. Poco excepcional. Mediante el uso instrumentario. Aire ambiente, mira lo que hago, aire ambiente no es displásico. Antes habíamos dicho, 28 días aire ambiente, era displásico. Era displásico legal. Cánula nasal, menor o igual a 2 litros. ¿Qué digo? Tiene 36 semanas, más de 28 días de oxígeno, grado 1. Más fácil. Cánula nasal mayor, 2 litros, es una cánula alto flujo. O que esté en CIPAP o que esté en BNI. ¿Cómo lo clasifico? Grado 2. Ventilación invasiva. Ya estamos hablando de un paciente displásico grado 3. ¿Sí? Reúne los requisitos. Factores dañinos que pueden estar involucrados en la patología de DBP. Exposición prenatal. Siempre ten en cuenta la colonitis, corticoides, disminución de crecimiento uterino, son factores asociados a displasia broncopulmonar. La otra clase habíamos hablado del estado canicular, estado sacular, más o menos a partir de las 23 semanas, digamos que es un prematuro es viable. ¿Qué pasa? Nace a las 23 semanas, estoy acá, en estado sacular, en estado canicular y sacular, digamos, no están bien desarrollados, ni los pulmones ni los alvéolos. Nació en este momento, chico, que tenga detención o retraso de crecimiento. Esto es lo que se llama no EDP. Estos son los chicos que, gracias al surfactante, de las corticoides prenatales, sobreviven. ¿Qué nos pasaba antes? Nacían chicos de esta edad, 32 semanas, que solamente recibían presión positiva con oxígeno, que es lo que se llamaba la DP clásica. Hablamos de una DP clásica y la nueva. La nueva tiene que ver con el uso de surfactante, con el prenatales, da un cuadro respiratorio realmente menos severo que la de antes los pulmones sinceramente quedaron destruidos. Y a veces son chiquitos que por ahí están un momento en la neo, estuvieron en el respirador, inclusive a veces dejan el oxígeno, pasan el oxígeno de tiempo, y después vuelven a depender del oxígeno, pero después terminan siendo displásicos pulmonares. Entonces, oxígeno, sistema respiratorio ventrículo, estrés oxidativo, infecciones, son todos factores que me favorecen el desarrollo de displasia broncopulmonar. Decime, pensando otra vez la clasificación, la última que viste, de clasificar en función de la terapéutica. Así que si yo tengo un lactante dependiente de oxígeno, es un broncoplásico. Densidad de nacimiento, sí. Es un broncoplásico. La severidad depende de distintos fenotipos, ahora hablo del fenotipo. Pero yo tengo Un chiquito, que sobrevive de la neo y es Independientemente de la edad. y porque tiene más de 36 semanas de edad profesional, Por eso. y Antes de las 36 semanas, soy displásico. ya no Y bueno, no dejaste ¿cómo se llama? De requerir, si está con oxígeno, es displásico. Es discutible a veces de paciente ese, pero bueno, la clasificación es lo que dice ahora. El paciente que por ahí estuvo internado en la neo, estuvo un mes con oxígeno,
es decir, tiene más de 28 días o 30 días, y por ahí dejó el oxígeno entre las 36 semanas, por decirte. Ese paciente tuvo un grado de injuria pulmonar, por eso requería tanto de oxígeno, pero bueno, según la nueva clasificación no se considera DDP, pero bueno, eso es discutible, porque los neumólogos a veces no están tan de acuerdo con eso, pero después sigo hablando. Pero bueno, la clasificación no es así, y la verdad es que me parece que es mejor que la otra. Se va a ir mejorando, ¿verdad? Acá, patogénesis, esto es muy importante y muy interesante. Tengo una insuficiencia respiratoria, voy a tener esta insuficiencia respiratoria, ¿qué tal? Chico está respirado. Voy a tener un excesivo volumen intestinal, con un pulmón con una compliance, distensidad pulmonar disminuida, ¿no? Es un pulmón que tiene muy positivo bolotrauma. La lesión pulmonar, el bolotrauma es el peorcito dentro de los mecanismos de lesión pulmonar, la displasia bronquial y la telegrama. Esos son los más dañinos. Y toda la gente puede poner lesión pulmonar. A veces, hablamos acá del oxígeno. Bueno, ya hablamos que el respirador, bolotrauma, oxígeno, teletrama, daño. Le doy mucho oxígeno. Entonces sabemos que el oxígeno, como es tóxico, provoca radicales libres. Pobrecito el prematuro, nació antes de tiempo, ¿qué le pasa? Le falta de todo, pero falta también mecanismos antioxidantes. Es decir, el oxígeno en el prematuro es más dañino que no recién nacido de carne. ¿Por qué? Porque no tengo mecanismos tan cerrados de defensa, digamos. Deficiencias nutricionales. Estas son todas cosas que me provocan una injuria pulmonar aguda y una respuesta inflamatoria. Puede ser que el chiquito haya tenido infecciones prenatales, la conjuntivitis se da mucha importancia como mecanismo generador de displasias pulmonares, o puede ser que el chiquito ya haya tenido un cuadro de la sepsis, una infección en el neo séptico. Esto va a provocar una respuesta de polimorfos nucleares, esta respuesta es media aberrante, digamos, y provoca más lesión pulmonar. Entonces, con elastasa y proteinasas que libera. Puede ser que encima el prematuro haya tenido un ductus, tanto los derechos del prematuro tener un ductus. Esto me va a hacer que voy a tener un aumento de la capacidad pulmonar. El edema pulmonar es uno de los factores importantes de la génesis de displasia broncopulmonar. Hablamos. Injuria pulmonar aguda, respuesta inflamatoria. Yo tengo las grandes vías aéreas, bronquio, tráquea. El chico está creciendo desde la panza, digamos entre comillas. Tiene el desarrollo, su bronquio, de un chiquito de 26 semanas. ¿Esto que me va a provocar? Una alteración en una metaplasia, ¿no? Una hipertrofia de músculo liso traqueal y bronquial. Voy a tener más secreción de moco. ¿Qué me va a provocar? Obstrucción aérea, enfisema, terectasia. Estoy hablando de enfermedad aérea. Voy a tener una injuria vascular. Voy a tener un aumento de la permeabilidad capilar. Voy a tener también una hipertrofia del músculo liso vascular. Y voy a tener una angiogénesis no regular. ¿Se entiende? No perfecta. Y el alvéolo y la formación de vaso alrededor del alvéolo no va a ser la adecuada. ¿Qué va a provocar? Como ya expliquemos, edema pulmonar e hipertensión pulmonar. Esta es la variante con afectación vascular del pulmón. Tengo una parte intersticial, voy a tener una disminución de los alvéolos. Estos alvéolos van a ser no tan grandes, no van a estar bien irrigados. Esa es la palabra. Esto es todos los factores que me provocan que un chico tenga un broncoespasmo. ¿Se acuerdan que cuando hablé de introducción hablé de fenotipos? Yo tengo fenotipos, es decir, se hizo un estudio, este fue un tal WHO, agarró, no me acuerdo el número de prematuras del medidor de 32 semanas, y se lo estudió. Estoy hablando, chicos, esto de displásico grave, sería chicos que están respirador en la casa. Las neo-reviews, porque esto hay como 3 o 4 artículos escritos solamente de este tema, o más también, te habla que
En los moderados graves, estamos hablando ya de pacientes por ahí que estén con una cánula de alto flujo, o en BNI, o que esté en respirador, esto lo dice medio revelo en esto que te estoy poniendo acá. Puede ser que tenga estos tres fenotipos. ¿Qué voy a tener? Una lesión vascular, una enfermedad vascular pulmonar, o sea, un hipertenso pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene un músculo liso hipertrofiado. Aparte, esos vasos no están bien desarrollados con esos alveolos. Tengo la variante con hipertensión, con enfermedad pulmonar, perdón, dicho, vascular. Voy a tener la variante con enfermedad de la vía aérea. La tráquea y los bronquios no se desarrollaron bien. Y voy a tener también la enfermedad del parénquima. Se dio cuenta, mira, tengo 8% que solamente tiene enfermedad vascular pulmonar, 7% enfermedad de vía aérea y 12% de parénquima pulmonar. Pero un 32% de esos chicos bastante altos tienen los tres componentes en la displasia bronco-pulmonar. Entonces van a ser los riesgos más severos. Estos son grados que uno puede llegar a ver en cuanto a afectación radiológica. Grado 1 puede ser muy difícil de distinguir la membrana hialina, es decir, lo ves en la membrana hialina de un chico de 20 días de vida, a ver si qué es esto. No, es un displásico, es su grado 1. Puede ser que tenga posificaciones homogéneas o con densidades confluentes, esto hablamos de un grado 2. Y en un grado 3, ahí ya puedo llegar a tener quistes, ¿no? Con algunos parches, digamos, de condensación. El grado 3, grado 4, perdón, miren lo que es esto, quistes, casi no tengo parénquima pulmonar, miren lo que es, estos son agujeros, ¿no? Aquí en pulmón. Grado más severo. Tratamos de no ver este. Cuando ves este de acá, mal. Mire que dice, este tiene tubo. Ah, no, están todos con tubo. Este se ve clarito el tubo. Este es muy más pronóstico. Medidas preventivas es el pilar. El pilar de PET, prevenirlo, es lo mejor. Prevención de parto prematuro. Ya hablamos del código prenatal la otra vez. ¿No? Disminuye el riesgo de PCP, pero no la incidencia global del principio. Después voy a tener, por ahí no voy a tener tan graves, pero voy a seguir teniendo. No es mucho, sí la estabilidad. Reanimación con FIO2 y presiones controladas. Ventilación invasiva. Utilizar CPAP nasal para el manejo inicial del distrés respiratorio del recién nacido prematuro en lo posible. CPAP. Si usamos ventilación con volumen, con objetivo de volumen, ha demostrado una reducción de displasia bronco-pulmonar, entre comillas. Si me veis presión de soporte. Con objetivo de volumen es el nuevo modo ventilatorio, el NEO, que está muy de moda, digamos. La ventaja que tiene, nosotros siempre en NEO ventilamos con presión, a diferencia del pediatría. No tengo con volumen garantizado. Sí, el volumen es lo mismo, el objetivo de volumen es lo mismo. La ventaja es que estos respiradores, aunque son por presión, uno setea volumen. Y a medida que ese pulmón responde, esa presión, yo pongo 5 minutos pico uno ventila, para decirlo. Y en ese momento está muy grave y mi paciente tiene un pico a 25. Cuando va mejorando, yo seteé 5 en ventila, pero si el paciente mejora, va a bajar esa presión que llega al paciente. Se tiende por 25, como pasa en el pediátrico. Pero el niño antes no existía eso. El niño ponía 25 presión y va bajando según vos mismo tenías que tiki bajando el respirador según lo que hace. Acá en terapia lo ven. Viste que va variando la presión del paciente según el volumen tira que tiene. En niño no teníamos esa ventaja. Ahora, entre comillas, la tenemos, pero sigue siendo por presión. No es por volumen. Surfactante precoz, manejo electrolítico, evitar sobrecarga de fluido durante los primeros días de vida. Medidas preventivas, prevenir es lo mejor. Corticoides. Es muy discutido, se ha visto que produce aumento de riesgo de resultados neurológicos adversos, como parálisis cerebral, en dosis alta y cuando se usa en las primeras semanas de vida. Sobre evidencia disponible, se recomienda considerar curso corto de bajas dosis de dexametasona
y prematuros que persisten en ventilación mecánica entre la segunda y tercera semana de vida, con objeto de facilitar la extubación. Mire, esto se lo pongo comentarios, pero miren qué dosis estamos, ese es el protocolo mejor. Miren la dosis que usamos, chicos, 0,075. ¿Se acuerdan que además le éramos 12 miligramos? Y después 12 miligramos, 24 miligramos, y el recién nacido 0,075. ¿A esa cuánto lo usamos? A 0,6 generalmente. Y ahora empezamos a hacer un preparativo, 0,075. Después 0,5, 0,2. A veces lo usamos, a veces tiene resultado, pero no es que le pongo a todos. Somos muy cautos cuando lo usamos. Medidas preventivas, nutricional. Evitar la sobrecarga de líquidos, se recomienda no sobrepasar los 150. Estamos hablando de un chiquito que por ahí lo tengo con oxígeno, no estoy diciendo un prematuro que está en la... Yo lo tengo con oxígeno. Ya es medio displásico, o ya es displásico, le bajo el volumen de líquido, lo tengo a 150. ¿Vale? Un aporte calórico ideal sería 120 a 140 calorías que yo tengo que darle. Esto se debe utilizando leche humana con fortificadores, eso es lo ideal. Que aumenta proteico energético y minerales, aumenta forma de prematuros. El oxígeno es tóxico. Aparte, es necesario para tener, el aporte necesario para tener valores según normas. Nosotros en NEO generalmente usamos estos valores. 89 al 94%. Son no solamente porque es tóxico a nivel pulmonar, sino también que es tóxica más que nada también a nivel ocular. Es un factor importante de desarrollo ROP. Entonces, siempre el prematuro, en NEO, con oxígeno, sí o sí saturómetro, y tratamos de respetar estos valores. Estamos hablando de prematuro con oxígeno. Control ecográfico para valorar la presencia de hipertensión pulmonar. Uno de los chequeos que yo tengo todo chico, que tengo con oxígeno en la NEO, igual es una cosa que hacemos habitualmente a todos los prematuros, hacer ecocardiograma. En la NEO, ecocardiograma a todo prematuro con oxígeno. Y lo vas viendo. Tratamiento. Un enfoque multidisciplinario para la DDP grave con la participación de subespecialistas de la UCIN, incluidos neonatología, neumología, cardiología, otorrinolaringología, gastroenterología, infectología, nutrición, farmacología clínica y trabajo social. Muchas veces es importante el trabajo social, porque son pacientes que se van a ir con oxígeno a la casa. Tenés que toda una red armar por este motivo. Es multidisciplinario. Gastroenterólogos también, infectólogos, nutrición. Hablamos de los fenotipos de antes. Puede ser que el paciente tenga una alteración de líderes centrales, puede tener una traqueomalacia, una estenosis subglótica, una broncomalacia, una estenosis bronquial. Y afectar los bronquios grandes, pues no crecieron bien. ¿Qué puedo hacer? Pasar, tratamiento, traqueotomía, ventilación en casa. Tengo vías pequeñas, cambios estructurales, la más chiquita. ¿Qué puede ocurrir? Broncoobstrucción, inflamación de la vía aérea y hiperactividad bronquial. ¿Cuál es lo que puedo usar? Broncodilatadores. Esteroides, antagonistas lactotrianos. Vía distal y vasculatura. Interrupción de la valorización y enfermedad vascular pulmonar. Ese paciente que muy posiblemente también vaya oxígeno a la casa. A veces voy a tener que colocar diuréticos y muchas veces voy a tener que usar vasodilatores pulmonares. ¿Está? Por esto es interesante los fenotipos que yo les expliqué anteriormente. Miren cómo afecta la presentación clínica. Manejo diuréticos, muy discutido el ciclo diurético en el paciente displásico. Son usados para tratar el edema pulmonar, mejorar los síntomas de signo de dificultad respiratoria, disminuir la resistencia de vía aérea y aumentar la compliance, pero no disminuye la duración de la ventilación mecánica. Días de estadía en el hospital o de pronóstico a largo plazo. La furosemida asociada los usamos por periodos cortos, en caso de edema pulmonar, pues compensación de la displasia, que no responde a restricción voluminosa. Lo usamos, somos cautos, usamos pocos días por ahí un paciente que vos tenés displásico, que está con oxígeno, o está respirador, y dice, capaz que te saca una placa, que tiene un poquito de medio. No, puro para ahí lo usamos. Ojo al piojo, porque esto lo he visto, y lo hemos visto unos cuantos, puede provocar endofocacinosis. La furo no es joda en los prematuros. Otra toxicidad, por eso con cuidado, en cierto grupo de pacientes, que tratamos de no usarla. La espironolactona lo usamos si vemos que con la furo responde al paciente.
muy efectivo, como dije, claramente inclusive lo charlamos con el cardiólogo. Broncohilatadores, no solo exigir sumergido obstrucción bronquial, que usamos salbutamol y patropio isumil. Vasodilatadores, óxido nítrico inhalado, ya comentamos que es un vasodilatador selectivo de la obstructura pulmonar. Sildenafil, inhibe fosfodiesterasa 5, lo que aumenta los niveles de fiebre cíclico, lo que me provoca una dilatación pulmonar sistémica. Puede provocar hipotensión, es sistémico, pero predomina más a nivel pulmonar, porque el inhibidor fosfodiesterasa actúa más a nivel pulmonar, pero puede ser sistémico, sí, es sistémico también. La mirrinona no, al ser 3 es más, es tanto sistémico como pulmonar, me puede provocar más hipotensión, ¿se entiende? ¿Qué tengo con la mirrinona? Es un vasodilatador pulmonar y sistémico, mejora la contractilidad cardíaca, efecto inotrópico, en el miocito de cisto y aumenta su crecimiento en diástolo. El problema de la relajación eléctrico en diástolo, que es efecto lusotrópico, y por efecto directo, y puede disminuir la postcarga. La mirona la usamos bastante, tiene bastante beneficio, lo usamos en todos lados. Ojo, que puede provocar hipotensión, el problema de la mirona es hipotencia del paciente. Y ojo también, que puede provocar arritmias y puede provocar trombocitosis. Es una droga que se usa mucho por todo eso, y también porque no aumenta el consumo biocárdico de oxígeno, como hace la adrenalina y la adrenalina. Sí, mirrenona en hipertensión pulmonar, ¿de cuál origen? De cualquier origen. Bosentan, inhibidor enterina T2, TA y TB, de enterina es un potente vasoconstrictor. A veces se usa, si lo tenéis disponible, ahí puedes llegar a usar. Bosentan de Javier, ¿verdad? Sí. Espérate, Y Javier es una combinación. Displasia, debe ser seguramente, y su cardiopatia. Es una operación de chicos son combos, digamos. Sí, le gusta. Los canales AB, el canal AB, que es una cardiopatia congénita compleja, que es un defecto en la cruz del corazón, no cruzan también interauricular, o sea que hay una CIB y una CIA juntas en la cruz del corazón. Es el canal AB completo, ¿verdad? Siempre va acompañado de hiperflujo e hipertensión pulmonar. Esa hipertensión es por el hiperflujo y la respuesta vasoconstrictora del lecho pulmonar para defenderse de ese flujo. Si se operan tarde, después de los 4 o los 6 meses empiezan a complicar. Entonces esa hipertensión pulmonar empieza a quedar como permanente. Tuve una paciente hace poco que saturaba de gases 75, si tenían que hacer otra cirugía. Sí, Que tenía esa diferencia también de saturación, los cuales ellos sabían cuál saturaba más, el quevedo y... Pero se llama salto oximétrico. Se ve acá específicamente muy bien por Claudio para la hipertensión pulmonar, pero en la cardiología infantil, natal, es fundamental. Si vos te choca un chico 2 o 3 meses, tenés la gana, tenés duda, si vos querés tener ya te da la saturación y los pulsos pulmonares. Vos ya podés tener bastante información. ¿Sí? Esto es un mapa mental porque lo pongo porque dice otra cosa interesante que tiene que ver con lo que vos hablaste de hipertensión pulmonar. Es internacional, acá tengo trabajadora social, neonatólogos, cardiólogos, neumonólogos, nutrición, terapia. Es un mapa mental, digamos, cómo encarar el clásico pulmonar. Obviamente, interacción con la familia, los factores de riesgo perinatales, diabetes. Digo, según la clasificación, aparentemente hay un factor genético. Porque a veces pasa, si vos tenés la mala suerte que uno hace displasia broncopolar, tiene un 85% que el otro gemelo también sea del clásico pulmonar. Por eso a veces se habla de factores genéticos de displasia broncopolar. Oligoamnio, ¿no? Con factores. ¿Qué puedo tener? Obviamente, fiebre inspirada,
mecánica de ventilación, esteroide y diuréticos. Cuidados respiratorios. Dos cositas que tenemos que tener, que no lo encontré, pero acá lo dice, el artículo lo dice, pero la forma de dar la clase era mejor en otra. A veces estos pacientes hay que tener muy presente que se pueden tener aspiraciones. Los pacientes se pueden microaspirar. Y son pacientes que muy posiblemente tengan reflujo gastroesofágico. Para tener presente, ¿no? El seguimiento de este tipo de paciente. Otra cosa que puede llegar a tener es una enfermedad, una congestión venosa pulmonar. ¿Se entienden? Voy a tener una enfermedad postcapilar, en realidad. Esto me afectaría izquierdo, ¿se entiende? Y a veces el displásico también tiene que ver con lo izquierdo. Cuando lo sospecho de esto, esta forma de presentación, cuando veo por ejemplo chico, che, ¿qué pasa? También esto lo ves al alta. Che, nunca le puedo bajar el oxígeno, no pasa nada. Hay pacientes que requieren una evasión cardíaca completa, porque hay a veces que pueden tener este tipo de displasia broncopular, y en realidad hace poco se descubrió. ¿Y cuando lo sospecho? Cuando tengo displásico que no es displásico, no es displásico, vos lo podés sacar tarde o temprano. ¿Viste? No, otro tipo está con oxígeno así parado, no lo puedo mejorar, no me aumenta de peso, siempre está estancado. Bueno, ese paciente va a querer más atención de la parte cardiológica, seguramente, descartar una buena función auricular. Y ahí está venosa, está un cuadro complejo que hace poco está descrito. Pero bueno, lo pienso más que nada en el displásico de una buena evolución. Realmente el otro displásico voy a tener más que nada afectación del ventrículo izquierdo. Esta forma me puede llevar, perdón, ventrículo derecho. Esta forma me puede llevar a presentar el ventrículo izquierdo afectado. ¿Por qué se aspiran? Porque tienen toda la vía aérea más desarrollada. Ese es el tema. No tienen bien desarrollo. ¿Y de qué frecuente el reflujo? El reflujo es bastante frecuente. Hay protocolos, inclusive el ecocardiograma se tiene que hacer en cuanto al seguimiento, y hay protocolos inclusive cómo dejar el oxígeno. Me pasa que es interminable. La Asociación Colombiana de Neonatología tiene un protocolo cómo retirar el oxígeno al paciente. Vas viendo, salís con 0,5, toda una escala, hacen como ir retirando el oxígeno. ¿No? Y se recomienda sí o sí un control ecográfico pre-alta, sí o sí, de todo paciente que tenga oxígeno. Sí o sí, ecocardio con oxígeno en general. Si puede hacerle más adelante mejor, pero no se puede ir el chico a la casa si no tienen con oxígeno un ecocardio hecho. Fundamental. Complicación a largo plazo. Puedo tener una función cardiopulmonar alterada, puedo tener una hiperreactividad de la vía aérea, si son chiquitos me van a hacer episodio de broncoespasmo. Voy a tener, ya expliqué eso, un retardo de crecimiento. A veces esto, inclusive hay chicos por ahí, yo por más que haya sido displásico, si fui displásico, hay, voy a tener afectado hasta la vida adulta, la función cardiorrespiratoria. ¿Se entiende? Ya sea del subúrbano, todas las pruebas van posiblemente tener alteradas. Va a tener retardo de crecimiento y retraso de desarrollo psicomotor. Los grados más severos son los chicos que sabemos lo que provoca un chiquito, lo vemos acá, un chiquito de asistencia a ventilación mecánica hidráulica. Son chiquitos, obviamente, van a tener un retraso, seguramente. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, esto sí bien que se vincula con los pacientes que tenemos ahora. No para cuando hagan neos, sino con los pacientes que tenemos ahora en este mismo momento internados. Bueno, excelente. Sí. Sí, el tema, más, como se llama, muy interesante, pero aparte es algo que muchas veces vos lo ves, más acá a veces lateral, o vos sabés, no es lo mismo, estuvo en la mesa, te preguntás, che, ¿estuvo con oxígeno? ¿Sabés que estuvo con oxígeno? Paciente que muy frecuentemente se te puede complicar. Ni te digo cuando es oxígeno dependiente, cuando a veces digo un prematuro acá, que te alcanza todo el oxígeno. Bueno, excelente, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bueno.